Bien, chicos, vamos a ver ejemplos sobre el tema de estática. Vamos viendo, dando lectura al primer ejemplo y vamos a ir explicando cada uno de los componentes como se ha visto en teoría. Nos dice, la Puerta del Sol, también llamada Intipunku, es una de las ruinas arqueológicas de Tiwanaku, conocida a nivel mundial como la mejor muestra del grado de perfección que alcanzó nuestra cultura. Sabiendo que su peso es de 10.000 kilogramos fuerza, calcular la fuerza normal, es decir, la fuerza de reacción. Bien, entonces aquí nos está dando ya un dato. Me está dando como dato el peso de la puerta. Entonces ya tengo ese primer dato, el peso se representa con W y como dato es de 10.000 kilogramos fuerza, ¿ya? Luego me dice que halle la fuerza normal. Nosotros, en el gráfico que tengo acá, como pueden ver, tenemos la puerta. Y en acá, si yo quisiera trazar estas fuerzas, en acá mencionamos lo siguiente, que siempre va dirigido hacia abajo lo que es el peso y la normal está hacia arriba, en este caso. ¿Por qué? El peso siempre va dirigido hacia el centro de la Tierra y la normal va opuesta a la superficie, porque es la superficie, esa fuerza que tiene la superficie para rechazar de que un cuerpo no se hunda pues en la misma superficie. Entonces, ya tengo un dato que es el peso y ahora lo que debo hallar es la normal, la fuerza normal, que es mi incógnito. Bien, para entender esto, lo primero que voy a hacer es plantearme un diagrama de cuerpo libre, o también conocido con las siglas DCL, para mayor comodidad. En acá, veo la imagen está prácticamente, estas dos fuerzas, las que están actuando, están en el eje vertical, en el eje Y. En acá vemos lo siguiente, que en el eje Y, la fuerza que está impulsando hacia arriba es la fuerza normal. Y en el mismo eje, pero en sentido contrario, está la fuerza del peso. Bien, ya he determinado en el diagrama de cuerpo libre qué fuerzas están actuando. En el eje X no hay fuerzas que estén actuando. No me está diciendo que lo están empujando o que alguien se opone, no hay nada al respecto. Todo está en el eje vertical, ¿ya? Entonces, una vez determinado mi diagrama de cuerpo libre, lo que debo hacer es calcular la fuerza normal por la primera condición de equilibrio. En esta primera condición de equilibrio voy a determinar las sumatorias de las fuerzas. La sumatoria de las fuerzas en X va a ser igual a 0. La sumatoria de las fuerzas en Y también es igual a 0. ¿Qué quiere decir? En cualquier eje, en un eje o en el otro, la sumatoria de todas sus fuerzas siempre es igual a 0. Entonces, esto de acuerdo a la primera condición de equilibrio. ¿Ya? Entonces, esto entendemos, de acuerdo a esta primera condición de equilibrio. Bien, entonces ahora, ya sabido esto, voy a realizar en acá lo que es mi sumatoria de fuerzas. ¿En qué eje hemos dicho? Solo hay fuerzas en el eje Y. Entonces, la sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0. Voy a expresar estas fuerzas. ¿Qué fuerzas están actuando? La fuerza normal está dirigida hacia arriba en el lado positivo. Voy a poner primero la positiva. La normal. Y la fuerza del peso está hacia abajo, en el lado negativo. Entonces acá pongo su signo que le corresponde. Menos el peso es igual a 0. ¿Hay otra fuerza actuando en el eje Y? No, solo hay dos fuerzas. Bien, ya he hecho esto. Ahora voy a trasladar al otro lado del signo de igualdad el que tiene signo negativo. ¿Por qué? Si traslado al que tiene signo negativo al otro lado, cambia de signo. ¿A qué signo? A positivo. Entonces acá me dice que la normal va a ser igual al peso. Por lo tanto, el valor del peso, ¿cuánto es? 10.000 kilogramos fuerza, reemplazo este valor.
La normal es igual a 10.000 kilogramos fuerza. Ya sea de esta manera o de esta manera, es correcta la simbolización de la unidad de kilogramos fuerza. Y ya tengo determinado el valor de la normal. Vamos con un segundo ejemplo de estática y este nos menciona lo siguiente. Nos dice, en el resbalín de un parque, un niño resbala con movimiento uniforme. Calcular la fuerza mínima para volver a subir hasta la plataforma y la reacción normal, sabiendo que el ángulo de elevación del resbalín es de 30 grados y el peso del niño es de 28 kilogramos fuerza. Bien, en acá, ¿qué debo hacer? Primero voy a hallar mis datos y así también mis incógnitas. ¿Qué datos tengo? Me dice, primero, en acá dando lectura, me dice calcular la fuerza mínima. Primero debo hallar una fuerza mínima que es igual a la fuerza que se va a ejercer, ¿ya? Luego me dice para volver a subir la plataforma. Y la reacción normal, entonces en acá voy a determinar lo que es también la normal. Luego, sabiendo que el ángulo de elevación del resbalín es 30 grados, entonces me da un ángulo de inclinación, lo voy a representar con una letra del alfabeto griego, el cual es 30 grados. Y el peso del niño, el peso se representa con la W, y este es de 28 kilogramos fuerza. Bien, teniendo esto en cuenta, veo acá en mi resbalín, y en acá vemos de que hay un ángulo de inclinación, está acá, en acá se desplaza un movimiento, y el resbalín está inclinado, en acá me dice con 30 grados. Bien, obviamente hacia abajo siempre va el peso. Eso yo voy a representarlo, pero ahora en el diagrama de cuerpo libre. Siempre trabajamos con diagrama de cuerpo libre para poder entender todas las fuerzas que están actuando. Esto es el aspecto fundamental de estática, entender las fuerzas que interactúan a través del diagrama de cuerpo libre. Bien, en acá, entonces, tengo mis dos ejes, X y Y. En acá, ¿qué fuerzas están actuando? Como pueden ver, esta es la superficie, la del resbalín. La normal, ¿en qué sentido va? La fuerza normal siempre va perpendicular a la superficie. La fuerza normal estaría por acá. Entonces, si yo lo voy a plasmar en acá, mi fuerza normal vendría siendo en este sentido. Acá. Tengo la fuerza normal. Bien. A esto, ¿qué otra fuerza necesito? Dice que el niño vuelve a subir. Entonces, en acá hay una fuerza en la cual viene en este sentido, donde el niño estaría volviendo a subir. ¿Qué otra fuerza tenemos actuando aquí? Una fuerza, y siempre esto deben tomar en cuenta, es el peso. El peso siempre va en dirección hacia el centro de la Tierra. Nunca va a ir en este sentido, ya no va a ir oblicuo, sino va siempre vertical hacia el centro de la Tierra. Este es el peso. Bien, ahora, ¿hay alguna otra fuerza que está actuando en acá? No. Entonces, en acá lo que yo debo entender ahora es lo siguiente. Como pueden ver, en acá hay un grado de inclinación. Este grado de inclinación puede repercutir acá. ¿Ya? Repercute acá. Cuando tenemos un sistema de ejes, los ángulos se repiten de manera intercalada. El ángulo está aquí. Pero, si quiero trabajar en relación al peso, ¿dónde se repite estos 30 grados? Acá. Acá están los 30 grados. ¿Por qué? Acá ponemos una línea horizontal y en acá vamos a ver de que acá está el ángulo, tal igual como la gráfica. Puedo trasladar esto acá y está el mismo ángulo. Pero en acá, el de su lado, no se va a repetir este ángulo de 30 grados. Pero en el siguiente sí se repite. En este no. Y acá si trazamos otro horizontal, también se repite. Como en un momento les dije, se repite como en una Z. Aquí sí y aquí sí, si es que marcáramos las respectivas líneas.
Entonces, este ángulo de 30 grados con respecto al peso se va a repetir aquí. Eso que nos quede claro. Y en aquí, ¿qué voy a entender? Bien, en acá entonces debo hallar las fuerzas correspondientes al peso en cada uno de los ejes, porque este peso no va a ir en relación ni a la normal ni a la fuerza que necesita el niño para volver a subir. Entonces, lo que debo hacer acá es sacar sus respectivos componentes en cada eje, es decir, descomponemos el vector peso y voy a hallar sus componentes, los cuales están acá y acá. ¿Cómo son los componentes? Bien, cuando descomponemos en acá, entonces, en el eje donde está chocando el ángulo, en acá lo que hacemos es multiplicar el peso por una función trigonométrica, sea seno o coseno. Donde choca el ángulo siempre es coseno. ¿Coseno de qué? Del mismo ángulo, de 30 grados. Ahora, a este otro lado, como pueden ver en esta componente que está acá, no está chocando el ángulo. En acá lo que hacemos es multiplicar el valor del peso por la función seno de 30 grados, el seno del ángulo. Y hemos sacado todas las fuerzas en los respectivos ejes que están interactuando. Ahora lo que debemos hacer es, a través de la primera condición de equilibrio, hallar nuestra resultante. Bien, entonces ahora vamos a hallar nuestra resultante con la primera condición de equilibrio. ¿Qué nos dice esta? Nos habla de la sumatoria de fuerzas. La sumatoria de fuerzas va a ser 0 en cualquier eje. Entonces, en acá vamos a hallar la sumatoria de fuerzas primero en el eje X. Sumatoria de fuerzas en el eje X. Y toda sumatoria de fuerza va a ser igual a 0. Esto es de base, ¿ya? Ahora, debo sumar todas las fuerzas que están en el eje X. A este lado son positivos y a este lado negativos. Vamos a ver los positivos. ¿Qué fuerza tengo? Tengo la fuerza que va a ejercer el niño cuando quiera volver a subir. Está en el lado positivo. Y en el otro lado, en el lado contrario, menos, tenemos la fuerza peso por el seno de 30 grados. El peso por el seno de 30 grados. Esto es igual a 0. Sumatoria de fuerzas. ¿Qué fuerzas tenemos? La fuerza que ejerce el niño menos, que está en sentido contrario, el peso del niño por el seno de 30 grados. Bien. Ahora lo que voy a hacer es despejar mi incógnita. ¿Cuál es mi incógnita? Acá. Es la fuerza. ¿Ya? Entonces, en acá despejo. Fuerza se va a quedar aquí. El que está con signo negativo pasa al otro lado del signo de igualdad con signo positivo. Peso por el seno de 30 grados. Bien, ahora solo tengo que reemplazar mis valores. La fuerza va a ser igual al peso, que tiene un valor de 28 kilogramos fuerza, multiplicado por el seno de 30 grados. Eso lo hacemos ya en la calculadora y denotamos, ¿no? 28 por el seno de 30 grados. Cerramos el paréntesis y como resultado nos da 14. Bien, entonces la fuerza mínima que el niño necesita para volver a subir es de 14 kilogramos fuerza. Ya estamos hablando de fuerza. Entonces, las unidades corresponden. Tenemos unidades, ¿no? Para todas las fuerzas, como es kilogramos fuerza, dinas, newton, gramos fuerza y demás unidades. Eso siempre hay que repasar un poquito lo que es el sistema de unidades. Vamos a la otra sumatoria. Bien, aquí hemos hecho sumatoria de fuerzas en X, ahora hacemos sumatoria de fuerzas en Y. Esta es igual a 0. Sumo las fuerzas que hay en el eje Y. Hacia el lado de arriba, en el lado positivo, tengo la normal. Primero al positivo,
Luego pongo el negativo, que está en este sentido, y es el peso por el coseno. Por el peso, que se multiplica por el coseno de 30 grados. Todo esto es igual a 0. La sumatoria de fuerzas en Y está acá. Bien, ahora lo que voy a hacer es despejar. La normal es mi incógnita. Ven acá. La normal la dejo en ese lado y al otro lado voy a mandar el peso por el coseno de 30 que tiene signo negativo. Pero ahora cambia a signo positivo. Peso por el coseno de 30 grados. Ahora solo tengo que reemplazar mis datos. La normal va a ser igual al peso, ya hemos dicho cuánto es, aquí está el dato, que es 28 kilogramos fuerza multiplicado por el coseno de 30 grados. Bien, de la misma manera vamos en acá a operar. 28 por el coseno de 30 grados. Cerramos el paréntesis y aquí tenemos el resultado, que es 24,25 con el redondeo. Entonces, la normal, la fuerza normal tiene un valor de 24,25 kilogramos fuerza. Y ya tenemos este resultado. Ya hemos hallado las dos variantes que nos ha pedido nuestro ejercicio. Bien, chicos, continuando con lo que es el tema de estática, vamos a resolver ejemplos. Acá tenemos el tercer ejemplo del tema que nos dice: en la figura determine la tensión T de la cuerda que soporta a la polea, si el peso del bloque es de 80 newtons. Además, considere despreciable el peso de la polea. Bien, acá tengo un sistema. Tengo una polea que sostiene un respectivo peso. Pero como pueden ver, no solamente la polea es la que está a cargo del peso, sino que también este peso está en relación a lo que está atado al suelo, es decir, a la superficie. Por lo tanto, se estaría ejerciendo el doble del peso que mantendría, ¿no?, el respectivo cuerpo. Pero siempre nosotros, para resolver primero, debemos emplear lo que es el diagrama de cuerpo libre. ¿Ya? En el diagrama de cuerpo libre yo voy a basarme en torno a lo que me está expresando la polea. Como pueden ver, la polea tiene una respectiva tensión en la parte de arriba. Hacia ese lado yo voy a determinar la fuerza T respectivo a lo que es tensión. Luego, hacia abajo, como pueden ver, en este sentido y en este sentido vemos el accionar de otras fuerzas. Acá veo el peso y acá también el mismo peso, pero en función o en relación a la superficie. Entonces, ya tengo mi diagrama de cuerpo libre. Como pueden ver, no hay interacción en el plano horizontal, solamente tenemos en el plano vertical. ¿Ya? En base a eso vamos a dar solución a nuestro ejercicio. Bien, ahora, aquí debo basarme en la primera condición de equilibrio. Y la primera condición de equilibrio nos habla de la sumatoria de fuerzas. En este caso, ¿en qué plano estamos hablando? ¿En qué eje? En el eje Y. Toda la sumatoria de las fuerzas es igual a 0. Bien, voy a ir sumando. Hacia arriba, las que están hacia arriba son positivas, las que están hacia abajo son negativas. Hacia arriba, ¿qué tengo? La tensión. Tensión. Hacia abajo, menos el peso y tengo otra vez el peso. Tengo el peso interactuando por el doble. Todo esto me da igual a 0. Bien, ahora acá, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a asociar los factores comunes. Acá tengo tensión. Menos y menos, signos iguales se suman. Acá me va a dar menos 2 veces el peso y todo esto es igual a 0. Acá me está pidiendo determinar la tensión. Por lo tanto, ya sé que la tensión es mi incógnita. Si la tensión es mi incógnita, la voy a despejar. T va a ser igual a, el que está con signo negativo pasa con signo positivo. 2 veces el peso. Hecho esto, acá ahora lo único que me queda es reemplazar valores.
la tensión va a ser igual a, en acá, ¿qué valor nos dijo que tiene el peso? El peso tiene el valor de 80 newtons. Ese valor voy a reemplazar acá. 2 por, el peso es igual a 80 newtons. 2 por 80, 160. Entonces la tensión es igual a 160 newtons. Ya tengo este respectivo valor. Bien, continuando con lo que es estática, vamos al ejemplo 4. Y en acá nos dice lo siguiente. En la gráfica calcule la tensión 1 y tensión 2 si el peso del bloque es 80 newtons. Bien, en acá nos está dando esta gráfica. El peso del bloque ya nos está mencionando que es 80 newtons. Bien, previo para resolver, ¿qué debo hacer? Debo hacer uso del diagrama de cuerpo libre y también voy a emplear la primera condición de equilibrio. En acá ya tengo trazado mi plano para hacer mi diagrama de cuerpo libre. En acá voy a trazar las fuerzas que estarían interactuando. Como pueden ver, este es mi centro. En acá lo mismo. De acá voy a partir. Hacia abajo tengo el peso del bloque. Entonces, también en ese sentido, voy a graficar mi fuerza peso. Luego, como pueden ver, la tensión 2 va en un sentido oblicuo. De la misma manera, voy a trazar mi tensión 2. En acá, la fuerza conocida como tensión 2. Luego, tengo la tensión 1 que está en plano horizontal, que parte del centro, lo mismo. En acá tengo lo que es la tensión 1. Bien, teniendo todo esto ya enmarcado, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Veo lo siguiente en mi gráfica. Pueden ver que aquí hay un ángulo de 53 grados. Este ángulo prácticamente está acá. Pero ya he mencionado anteriormente, cuando un ángulo está a un lado, puede reflejarse en el otro extremo opuesto, como en forma de Z. Entonces, si los 53 grados están acá, también se refleja acá. Tengo los 53 grados. Ya tengo enmarcado lo que necesito para mi diagrama de cuerpo libre. Entonces, ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Para la tensión 2 no puedo trabajar en sentido oblicuo. Tengo que hallar estas componentes en cada uno de los ejes. Como pueden ver, acá va a tener una componente y acá también va a tener otra. Una componente en el eje X y otra componente en el eje Y. Bien, entonces determinamos sus componentes. De la tensión 2, como pueden ver, en acá abajo coincide con el ángulo. Y cuando coincide con el ángulo, multiplicamos la tensión 2 por la función trigonométrica coseno. Coseno del dicho ángulo, coseno de 53 ángulos. Ahora, vamos a la otra componente, la componente en Y. En acá también, para hallar el valor de la misma, debemos multiplicar la tensión correspondiente, que es la tensión 2, pero ahora por la función seno de 53 grados, que corresponde al ángulo. Seno porque en acá no coincide el ángulo. Pueden ver acá su reflejo, viendo lo que es el paralelogramo en vectores. Ni aquí, ni aunque a este lado está el ángulo, no le coincide, no choca el ángulo, por lo tanto es el cateto opuesto. Pero en cambio, donde choca el ángulo es el cateto adyacente. Nos recordamos un poquito de vectores. Bien, ya está hecho mi diagrama de cuerpo libre. Ahora sí puedo dar solución a mi ejercicio. Y en acá lo que voy a hacer es trabajar con la primera condición de equilibrio. ¿Qué me dice la primera condición de equilibrio? Debo hallar la sumatoria de fuerzas en ambos ejes. En aquí pueden ver que trabajamos con los dos ejes, no solamente con Y, también con X. Entonces, primero voy a hacer la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Siempre es igual a 0. Bien,
Sumatoria de fuerzas en el eje Y, solo en Y. Primero los que están en el lado positivo. Tensión 2 multiplicado por el seno de 53 grados. ¿Hay alguna otra fuerza que está actuando? No. Entonces voy a los que están en el lado negativo. Y en acá ya pongo signo negativo menos el peso. Todo esto me da igual a 0. Bien. De acá ya puedo determinar la tensión 2, si se dan cuenta, porque el peso es dato. Y esto es un número adimensional que también es dato. Entonces voy a despejar lo que es la tensión 2. Tensión 2 igual a, el peso que está con signo negativo se va con signo positivo. La función seno que está multiplicando, como pueden ver acá, se los voy a resaltar, al otro lado pasa haciendo lo contrario, que es dividir. El peso ahora se divide entre el seno del ángulo. Bien, solo reemplazamos nuestros datos. La tensión 2 va a ser igual a el peso, ¿qué valor tiene? 80 newtons, dividido entre el seno de 53 grados. Esos datos vamos a meterlos a nuestra calculadora y vamos a hallar ese resultado de la tensión 2. Entonces, 80 dividido entre el seno de 53. Como resultado me da 100,17. Vamos a trabajar con números enteros y redondeando. Entonces directamente voy a determinar que la tensión 2 es igual a 100 ¿qué? Newtons. Ya tenemos determinado una de las variantes que nos piden, ¿no? La tensión 2. Bien, ahora continuando, vamos a hacer ahora la sumatoria de fuerzas en el otro eje. La sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a 0, ¿ya? Ahora sumo todas las fuerzas que están en el eje X. Ahora, las que están en este cuadrante o en este sentido son positivas. Primero con los positivos. Tensión 2 multiplicado por el coseno de 53. ¿Hay alguna otra fuerza que interactúa? No. Entonces voy al otro sentido. Menos la tensión 1. No hay más fuerzas, todo esto me va a dar igual a 0. De acá lo que debo hacer es despejar la tensión 1, porque tensión 2 ya la he hallado. Entonces, tensión 2 por el coseno de 53 grados va a ser igual a tensión 1, porque estaba con signo negativo y ha pasado al otro lado con signo positivo. ¿Ya? Tensión 1, se los remarcaré bien para que nos demos cuenta. Y ahora voy a simplemente reemplazar mis datos. Lo que me falta aquí, el valor de la tensión 2. Pero voy a ordenar a la vez mi ecuación. Tensión 1 igual a tensión 2, ¿qué valor tiene? 100 newtons, multiplicado por el coseno de 53 grados. También esos datos voy a meter en mi calculadora y resuelvo. 100 por el coseno de 53. El resultado me va a dar 60,1815. Con el redondeo directamente voy a utilizar el número entero, que es 60. La tensión 1 va a ser igual a 60 newtons. Y ya tengo determinado lo que es la tensión 1 igual a 60 newtons y la tensión 2 que es igual a 100 newtons. Ya están mis dos datos que me ha pedido mi ejercicio. Y vamos a nuestro siguiente ejercicio que nos dice lo siguiente. En el sistema mostrado calcular el valor de la fuerza F para equilibrar el bloque de peso 380 newtons si cada polea tiene un peso de 20 newtons. Bien, entonces ahora nos está pidiendo determinar una fuerza, como ven acá, la fuerza
que necesita jalarse de este extremo para que el bloque esté en equilibrio. Bueno, entonces para esto primero lo que debemos hacer siempre es resolver con nuestro diagrama de cuerpo libre para entender las fuerzas que están actuando. Tenemos aquí el sistema, ya me está mencionando el peso del bloque que es 380 newtons, lo denoto allá. Pero acá en mi diagrama de cuerpo libre voy a ver cómo están interactuando las fuerzas. Como pueden ver en acá, está bajando la cuerda. Lo voy a denotar acá como una fuerza que estuviese interactuando en este sistema. Luego, en acá vemos también la interacción de la fuerza que sostiene a la polea. En acá lo propio. Luego, vemos en la otra polea. En aquí igual hay la interacción de fuerzas. Ahora vean bien el gráfico y van a darse cuenta. La fuerza que viene de acá, jalando la cuerda, va a dar la vuelta por la polea, viene la otra polea y viene hasta este extremo. Eso no es la misma. Pues obviamente en aquí lo que debemos entender es que hay una diferenciación de fuerzas que estén actuando. Una, que es la fuerza que sostiene con respecto a la pared, y la otra fuerza, que es la que va a ejercer la tensión en la cuerda para poder sostener ese bloque. ¿Por qué? En aquí ya nos está mencionando también lo siguiente, de que el bloque está ejerciendo un peso, ¿ya? Ese peso está acá, pero a la vez no solamente tenemos el peso del bloque, también tenemos en acá el accionar de otro peso, que es el peso de la polea. ¿Ya? Hay diferentes fuerzas que están actuando en este sistema y eso es lo que debemos determinar para poder hallar el resultado de la fuerza F que está actuando. Entonces, la fuerza solo lo vamos a entender en dos sentidos. Una fuerza que es la que viene en el sentido que está hacia abajo, sentido negativo, ¿ya? Y otra fuerza que estuviese yendo en sentido positivo. Nada más tendríamos ese accionar, pero vamos a ir descontando, ¿ya? Entonces esto lo representamos como nuestro diagrama de cuerpo libre. Bien, una vez hecho esto, debemos, a través de lo que es la primera condición de equilibrio, dar el resultado. Como pueden ver, todo está en el plano vertical. Entonces, la sumatoria de fuerzas va a ser en ese plano. Sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0. Bien, ya estamos sumando las fuerzas, entonces vamos a entender qué fuerzas están actuando. Tenemos dos fuerzas. Vamos a entender las fuerzas positivas y esas las vamos a denotar. Fuerza F más la fuerza F. ¿Ya? El accionar de estas. Con respecto a esta polea no vamos a trabajar. Vamos a dejar de lado esta polea y esta cuerda porque de todas formas sigue siendo la misma cuerda. Hacia arriba, positivo, ambas positivo. Y pueden ver hacia abajo está el peso del bloque menos el peso de la polea. ¿Hay alguna otra fuerza? No. Entonces, por lo tanto, esto nos va a dar igual a 0. Y voy a ir asociando los factores comunes. F más F me da 2F. Menos el peso del bloque y menos el peso de la polea. Todo esto es igual a 0. En aquí me está pidiendo hallar lo que es la fuerza F, ¿ya? Entonces estoy trabajando en base solamente a esta polea y ahora voy a despejar justo esa letra F. La F dejo a este lado y al otro lado mando los demás componentes. Bien, con signo negativo pasa con signo positivo. Con signo negativo pasa con signo positivo también. Los dos pesos de la polea y del bloque con signo positivo. Ahora, este que está multiplicando en acá, nuevamente, el que multiplica al otro lado pasa a dividir. Todo esto se divide entre 2. Bien, ahora sí,
vamos a ir reemplazando nuestros valores. Nos dice que cada polea pesa 20 newtons, pero nosotros estamos trabajando solo en base a esta polea para entender la fuerza, porque de todas formas se replica. Entonces, primero, el peso del bloque, 380 newtons, más el peso de la polea. ¿Cuánto es? Ya nos dice 20 newtons. Todo esto se va a dividir entre 2. La fuerza va a ser igual a 380 más 20, nos va a dar 400 newtons dividido entre 2. Y finalmente, la fuerza que necesitamos para equilibrar el sistema va a ser 400 entre 2, 200 newtons. Ya he podido determinar la fuerza necesaria para mantener el equilibrio en este sistema de poleas.